noches, bienvenidos al programa número 64 de Economía al Cuadrado, que será la continuación del programa de la semana pasada, que estábamos con función empresarial. Acá, señor director, ponga el primer chart que trajimos, que es uno de los últimos del programa pasado, que acá explicábamos cómo trabaja la función empresarial y cómo el empresario termina siendo un benefactor social. ¿Por qué? Porque acá teníamos el señor A, que no tenía los recursos para perseguir su fin X. Y acá teníamos el señor B, que tenía unos recursos R que no le servían para perseguir su propio fin Y, pero eran los recursos que necesitaba el señor A. Pero ¿cuál era el problema? Había una descoordinación social. El señor A y el señor B no se conocían, no estaban en contacto. ¿Y cómo era el estadio de civilización en ese contexto? El señor A quería X y no tenía medios para alcanzarlo. Y el señor B quería Y y tampoco tenía medios para alcanzarlos. Entonces, el estado de prosperidad de la sociedad era realmente baja. ¿Qué pasa? Hay un señor, que es el señor C, el señor empresario, que observa su entorno, observa la realidad y piensa y se da cuenta del problema del señor A, se da cuenta del problema del señor B, y entonces el tipo descubre información, crea información, entonces se va y al señor B le compra esos recursos R que al señor B no le servían por 3 pesos. ¿Y qué hace? Se da vuelta y le vende esos recursos R que había comprado por 3 pesos a el señor A. ¿Y qué sucede acá? El señor A compra los recursos R y ahora por primera vez, gracias al empresario, puede alcanzar su fin X, que puede ser calculado su valor, el valor del fin X, a partir de la información que viene traída a través del sistema de precios. El señor B, gracias al empresario C, ¿qué hace? Agarra y con los 3 pesos que le pagaron, va y compra los recursos W o Z que no tenía y que sí le sirven para alcanzar su fin Y. Y a partir de la señal de precios puede calcular el valor de ese fin Y. Además, el sistema de precios le permite calcular los costos de oportunidad en los cuales incurren este señor A y este señor B persiguiendo el fin X y el fin Y correspondientemente cada uno. ¿Cuáles son esos costos de oportunidad? El valor de todos los fines que dejan de perseguir, a los cuales renuncian por perseguir cada uno el fin X y el fin Y. ¿Qué se ve claramente? Que el empresario es un benefactor social porque la prosperidad de toda la civilización aumenta exponencialmente porque antes los individuos no podían alcanzar ni el fin X ni el fin Y. Y ahora, gracias a la acción humana, a la función empresarial encarada por el empresario, pueden alcanzar fines que antes no podían y tienen medios para alcanzar dichos fines con una determinada utilidad que antes no tenían. Todo gracias al empresario, que obviamente el empresario, pensando, observando, se dio cuenta, creó, descubrió información. ¿Y cuál fue la zanahoria de que todo este entorno de la civilización mejore? El beneficio. Esos 6 pesos que ganó el empresario, que son la diferencia entre comprar a 3
y vender a 9. Imagínense lo adoctrinados que estamos en la educación que se nos imparte desde chiquito, que nos enseñan que este señor es un atorrante, que es un malnacido, en el mejor de los casos que es un egoísta, un individualista que persigue su propio beneficio. Miren qué errada que está la educación, que en realidad este señor, sí, con la zanahoria de perseguir su propio beneficio y ganar dinero, en realidad crea información, descubre información y mejora la calidad de vida del prójimo, de cada uno de los dos, del señor X y del señor Y, que además el señor X y el señor Y entran al negocio con el señor C, empresario, voluntariamente, porque ex ante, a priori, se dan cuenta que entrando en el negocio con el empresario C, su prosperidad, su calidad de vida se va a ver mejorada. ¿Se pueden equivocar? Sí, se pueden equivocar, las menores veces, pero si se equivocan, el libre mercado tiene el mecanismo para remediarlo inmediatamente, muy rápidamente. ¿Qué sucederá? No entran más en negocios con el señor C y este señor B no le venderá más el recurso R y el señor A no se lo comprará. Ahora bien, muy importante, yo estaba diciendo que crea información. ¿Qué tipo de información? Es muy relevante. Mostremos este chart, señor director, por favor. A ver, ¿cómo crea información? El señor C, cuando se pone en contacto con A y B, crea nueva información en las mentes de A y B. El señor A se da cuenta que su recurso que tanto necesitaba está disponible en otros lugares que él ni se imaginaba que existía y ahora puede acceder a él pagando 9 gracias al empresario y así alcanza el fin X que antes no podía alcanzar. El señor B se da cuenta que el recurso que tenía, que antes no le daba ningún valor, ahora, gracias al empresario, se da cuenta que es muy requerido por otras personas y lo puede vender. Así se ve cómo hay una nueva información de carácter práctica, originada en la mente del señor C, que a través de ejercer la acción humana, su función empresarial, que nace en su mente, luego toda esa información que es práctica, se la transmite a los señores A y B. Y toda esa información queda resumida en 2 números. El señor B vendió a 3 y el señor A compró a 9. Entonces nos damos cuenta el tipo de información, quiénes son los partícipes, dónde nace esa información que nace desde la acción humana o función empresarial. Luego de crearse la información, ya dijimos que esa información está resumida en el sistema de precios. ¿Cuál es el rol del sistema de precios? El rol del sistema de precios es transmitir toda esa información. Pongamos el chart, señor director. ¿Qué se puede ver? ¿Cómo se transmite? Se le transmite a B la idea de que su recurso es importante y que no lo debe desperdiciar. Se le transmite a que ahora puedes perseguir el fin X que antes no lo podía perseguir ni soñar con tenerlo porque no tenía el recurso. Los precios son un sistema de transmisión muy, pero muy potente. Transmite mucha información, pero a muy bajo costo y llega a lo largo y a lo ancho de todo el mercado. ¿Ok? Si hay precio, hay demanda. Y si hay demanda, hay alguien al cual satisfacer
con ese producto y ese bien. Obviamente el sistema de precios transmite información a todos los que emprendan acciones, pensando que a todos los que no emprenden acciones, pensando que ese recurso no existe. Apareció el precio y gracias a que apareció el precio, el señor A, que antes no sabía que existía el recurso R, gracias al precio, sabe que el recurso R existe y sabe que lo puede adquirir y sabe que adquiriéndolo puede perseguir el fin que antes no podía perseguir y que ahora su prosperidad puede ser mayor. Y como dice acá, es muy importante qué tipo de carácter tiene esa información. Es siempre subjetiva, es tácita, articulada y muy resumida, lo cual facilita el proceso de su creación, el proceso de su transmisión y a su vez de generar cada vez mayores y más nuevas informaciones de carácter subjetivas también y cada vez más complejas, de manera de que cada vez pueda haber más fines con mayor valor y más medios con mayor utilidad. Y así la civilización se desarrolla a partir de la acción humana, de la función empresarial y desde ese espíritu del empresario. Ahora bien, hay que tener en cuenta, como dice este chart, que la función empresarial es aprendizaje, coordinación y ajuste. ¿Por qué es aprendizaje? Porque A y B han aprendido a actuar uno en función del otro, ambos coordinándose entre sí. ¿Y a partir de qué? A partir de la función empresarial emprendida por C. Justamente es el empresario con su creatividad empresarial el que hace que se modifiquen los comportamientos de A y B y que se coordinen unos con otros. ¿Y qué es lo bueno? Es que este aprendizaje se realiza de la mejor forma posible. Ni A ni B se dan cuenta que están aprendiendo y lo hacen de motus propio, en forma voluntaria. ¿Y saben qué? Lo mejor de todo, lo hacen persiguiendo maximizar su bienestar, estar mejor, y lo hacen los dos al mismo tiempo, tanto A como B, porque se coordinan entre sí. Esto que habla que el libre mercado es cooperación social y lo que hace aumentar la cooperación social no es otra cosa que la función empresarial. Y gracias a esta función empresarial puede haber cálculo económico, lo cual es imprescindible para estimar el valor de la acción humana y de los bienes implícitos en la acción humana. Y la acción humana no solamente se suma, se multiplica y después se potencia. O sea, primero suma, después multiplicación y después potenciación. Las capas de información se suman unas arriba de otras y gracias a ese dinamismo cada vez la información es más grande, más compleja y de mayor valor. En el siglo XXI el valor económico de la civilización es muy superior al del siglo XX, XIX, XVIII. Entonces, ¿qué sucede? Hay que tener en cuenta para visualizar que la función empresarial es lo que genera o lo que motoriza el desarrollo de la civilización. Hay que tener en cuenta que todas las grandes instituciones sociales de la historia de la humanidad, como el lenguaje, el dinero, la religión, el mercado, las normas judiciales,
judiciales, jurídicas quiero decir, surgen de procesos evolutivos, donde intervienen millones y millones de personas a lo largo del tiempo, creando, descubriendo, sumando, potenciando información a través de una sinergia basada en la cooperación social, cada uno poniendo su comportamiento al servicio del prójimo. Esto es muy importante. Pongamos este siguiente chart, señor director, por favor. ¿Por qué? Porque como la información, mejor dicho, como todas las instituciones sociales, surgen de la acción humana a lo largo del tiempo a partir de esta sinergia que acabo de explicar, la clave es que ningún hombre ni ningún grupo de hombres tienen la capacidad intelectual de crear estas grandes instituciones de la historia de la humanidad. Las creamos entre todos a lo largo del tiempo. Y justamente estas instituciones son la clave, las señales más potentes, indispensables, que ayudan a orientar la acción humana. Por ejemplo, una institución social es el dinero. Y sin dinero no podría haber acción empresarial. ¿Por qué? Porque el dinero es la clave, es vital para facilitar el cálculo económico. Sin dinero no puede haber cálculo económico. Y sin cálculo económico, sin dinero, no se puede transmitir información. Y si transmitir información queda trunca la acción humana, queda trunca la función empresarial y la civilización no podría progresar. A ver, ¿cuáles son los motores detrás de la acción humana o función empresarial? Es muy importante, señor director, pongamos el siguiente chart, por favor. La función empresarial tiene algunos drivers, algunos motores que la estimulan, que sin ellos muere. La primera es la libertad. La libertad es clave para la función empresarial. La libertad es clave, ¿por qué? Porque si uno necesita tener libertad para poder descubrir, crear información, para hacerse de los medios, para ir detrás de determinados fines. Si esa libertad es coartada, obviamente donde se coarta esa libertad, en ese lugar, en esa facción de la civilización o mercado, se van a dejar de perseguir o intentar descubrir nueva información para crear nuevos medios y nuevos fines. Y ahí se va a truncar el desarrollo de la civilización. También es clave el individualismo, porque cada persona logra conocimientos únicos e irrepetibles, porque el conocimiento surge de evaluaciones subjetivas únicas que cada uno de nosotros hacemos de los medios y de los fines, en circunstancias empíricas que son totalmente irrepetibles. Por eso, todo conocimiento proveniente de la función empresarial es único e irrepetible. Y, en consecuencia, bienvenido sea todo ser humano que actúa persiguiendo en libertad su función empresarial. Es bueno recibir gente que persiga su función empresarial. Es importante la función empresarial de todos los seres humanos. Otra clave es la competencia. La competencia potencia la función empresarial. Es más, de hecho, la función empresarial es competencia plena. ¿Por qué? Porque los actores rivalizan entre sí
sea consciente o inconscientemente. Ese empresario del primer chart, el empresario C, compite por descubrir la información, por crear la información que permita coordinar los desajustes entre el señor A, que no podía perseguir el fin X, y el señor B, que no podía perseguir el fin Y. Una vez que él obtiene, usufructúa esa oportunidad, esa ganancia pasa a ser de él. Por el contrario, si un actor solamente descubre o aprovecha parcialmente esa oportunidad de ganancia, la oportunidad de obtener esa ganancia en forma plena pasa a estar en manos o probable de otro actor. Lo que es importante es que el proceso de coordinación social nunca se detiene, nunca se agota, porque la misma nueva información que se va descubriendo y creando permite eliminar desajustes sociales, pero también crea nuevos desajustes sociales. Y esos nuevos desajustes sociales que implican nuevas descoordinaciones entre nuevos actores, vendrá nueva función empresarial, más acción humana, a descubrir nuevos medios y nuevos fines a partir de la creación y descubrimiento de nueva información para poder alcanzarlos y que la civilización desarrolle su prosperidad. Entonces, vamos a dejar acá para el próximo tercer programa, el programa número 65, y vamos a empezar el programa próximo entendiendo por qué la función empresarial permite el desarrollo de la civilización. Vamos a terminar con función empresarial y vamos a ir hacia el socialismo. Vamos a estudiar la imposibilidad del socialismo en el próximo programa. ¿Por qué? Porque hay que entender que el socialismo es toda práctica sistemática, organizada, permanente, que le pone un palo en la rueda a la acción humana y a la función empresarial. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Buenas noches y nos vemos la próxima semana en el programa número 65 de Economía al Cuadrado. Muchas gracias.